subir el manual que vamos a utilizar, que en este caso es la Ley General del Trabajo. Se supone que tenemos que comprarla, bueno, el que la quiera comprar, yo la verdad por eso la subí al grupo, no es necesario que la compremos. Hola, buenos días. Ya si ustedes quieren hacer anotaciones, bueno, la pueden hacer en una libreta o algo, al menos que quieran comprar el libro, ¿va? Pero me voy a basar yo de esta ley, la que estoy utilizando por los del turno matutino. ¿Está bien? Entonces, no es obligatoria comprarla, por eso se las puse, se las compartí para que la puedan ir viendo y vamos a ir viendo cada uno de los artículos y luego ya al final, o sea, como le hemos hecho en las demás materias, les voy a ir diciendo lo más importante para que tomen nota y sea para que estudien para el examen. Yo sé que ustedes van atrasados dos clases, la de los dos sábados anteriores. No se preocupen, como quiera vamos a partir de ahorita y lo que avancemos, ¿verdad? No vamos a recuperar porque está muy complicado recuperar 2 días. Tendríamos que poner clases 2 días más. Entonces, poco a poquito vamos a ir dando. ¿Estamos de acuerdo? Buenos días, Daniela. Espero se encuentre muy bien. Buenos días, Ariana. Espero se encuentre muy bien. Bueno, vamos a abrir la Ley Federal del Trabajo. Nos vamos a ir a la primera parte, o sea, lo primero que dice, y se fijan, dice Ley Federal del Trabajo, última reforma, diario. DOF viene siendo diario oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2023. Hay una del 2024. Ayer me di cuenta. Podemos bajar esa, no pasa nada. Casi lo mismo, nomás que algunos artículos van a ir cambiando. O sea, esa es la más actualizada. Nada más no sé por qué yo bajé esta, a lo mejor no me di cuenta de la del 2024, pero vamos a basarnos en eso, ¿sale? Al final del 2024, pues apenas acaba de salir, pues. Estamos apenas en el tercer mes, ¿va? Entonces, vamos a basarnos en esta y ya sobre esa vamos caminando. Ahora bien, viene la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, que así normalmente el diario oficial de la Federación
que diga, la Ley Federal del Trabajo se basa de todo lo que se ve en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que acuerdan los senadores y los diputados, y bueno, y el presidente. Ahora bien, vamos a empezar a ver la Ley Federal del Trabajo, que es la nueva ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, que fue del 1 de abril del año de 1970. Dice, texto vigente, última reforma publicada el 29 de noviembre del 2023. O sea, realmente tiene muy poquito. Ahora bien, al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. En ese entonces estaba de presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A sus habitantes saber que el H Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta Ley Federal del Trabajo. Título primero, Principios Generales. El artículo primero dice: la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Entonces, si gustan anotar en su mismo celular o en una hoja, que la Ley Federal del Trabajo es se basa sobre la Constitución, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Ahora bien, dice el artículo 2 o segundo, dice las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Con esto, pues que todos tenemos un derecho a trabajar, pero debe ser honradamente, ¿verdad? Y que se nos den las facilidades como tal y que nos traten como tal. O sea, no porque vas a trabajar y tú vas a tener jefes que van a tratar mal. O sea, hay que hacerlo de buena manera. A veces hay jefes que son muy débiles, o sea, porque se creen superiores, te empiezan a hablar mal o a tratar mal. No hay que aceptar eso. O sea, podemos quejarnos, ¿verdad? Con otro jefe y ya para que les llame la atención. Ahora bien, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. O sea, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la producción. Esto es, con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Cualquier persona sí puede trabajar, sea como sea la persona. Sí se han dado cuenta ustedes que hay muchas empresas donde tienen a gente discapacitada, que tienen a los problemas de audición con servilleta. Hay unos que tienen problemas, son sordomudos, o sea, ellos te ven, te leen y pueden hablar, ¿verdad? Hay otros que están en silla de ruedas, que son minusválidos, y las empresas tienen el derecho, bueno,
tienen la obligación, no es el derecho, tienen la obligación de poder propiciar o darles trabajo a esa gente. Hay que darles oportunidad. Acuérdense que muchas veces una persona que a veces tenga algún problema de deficiencia pueda ser más capaz que una que tenga todas sus habilidades. O sea, todo bien. Acuérdense que eso es la inteligencia que trae cada uno. Es como el síndrome Down. Se han visto que hay niños de, bueno, yo les digo niños que a veces son adultos, ¿verdad? Esas personas de síndrome Down a veces trabajan y lo hacen a su modo y a su forma, pero lo hacen bien. O sea, lógico, se les da una actividad a lo mejor de trabajo, pues menos pesada para que lo puedan hacer. Y como quiera, llevamos un beneficio. O las personas que son bisexuales, ¿verdad? O LGBT, que no porque sean LGBT no lo vas a dejar trabajar. O sea, eso estamos equivocados, ¿no? O discriminación de la mujer, ves que a veces los hombres, hay muchos machistas que dicen, no, que aquí las mujeres no deben de trabajar. O sí trabajan, ok, nada más que el día que me salga la trabajadora que se va a casar o que va a tener hijos, la tengo que dejar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque por eso es el problema de las mujeres. Entonces, todo eso lo tenemos que respetar, que eso es lo que viene diciendo este artículo, ¿verdad? Ahora bien, el trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Acuérdense que eso sí, pues a veces no estamos de acuerdo con el trato que se nos da en los trabajos y pues, o con el sueldo que se nos da, y por eso las personas somos libres de hacer lo que queramos. Podemos demandar o podemos juntarnos todos para hacer una huelga. Que nos oigan las personas del trabajo que estamos inconformes en nada. Eso es lo que se ve aquí. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadores frente al trabajo, frente al patrón. Es lo mismo hombres y mujeres ante un patrón. Y el patrón debe ser honesto con ambas partes. O sea, debe ser igual, equitativo, con ambas partes. Ahora bien, dice la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o nula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito social. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Si se fijan, aquí dice que este artículo fue reformado por el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012. Ya ahí se cambió. ¿Por qué? Porque anteriormente sí, las mujeres eran para estar en su casa y los hombres eran para trabajar. Ahorita en la actualidad ya no es esto, ¿verdad? Ahorita tenemos tanto derechos los hombres como las mujeres de poder trabajar en cualquier giro. Acuérdense que hay mujeres estudiando todas las carreras, así como los hombres estudian, las mujeres también estudian. Y no es por echarle flores a las mujeres, pero también a veces las mujeres son mejores que los hombres en ciertos trabajos, o en muchos trabajos. Entonces, debemos de darle oportunidad. Y a veces la mujer gana muchísimo más que el hombre. Acuérdense que no quiere decir
que en el mismo puesto todos vamos a ganar lo mismo, porque hay empresas que depende de tus habilidades, es lo que te pagan. Sabemos eso, de tu experiencia, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, nos vamos al artículo 3, donde dice que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige, respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para poder obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. Entonces, o sea, que era lo que les decía hace rato, que todos podemos trabajar, o sea, todos debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque queremos ganar dinero, queremos obtener o ocuparnos en algo. ¿Cuántas mujeres hay ahorita en la actualidad que ellas prefieren trabajar en cualquier negocio que estar en su casa? Y no se hallan, están en su casa y no se hallan. ¿Por qué? Porque siempre han trabajado. O a nosotros como hombres también, no sé si a ustedes que trabajen les pasa, que estamos, por decir aquí, y toda la semana estamos trabajando, pero nos dan una semana de vacaciones y a veces ya no sabemos qué hacer, nos volvemos locos de estar en casa y nada más estamos hostigando a la misma familia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Ahora bien, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. O sea, no debe de haber discriminación. Acuérdense que todos somos iguales. Como le digo, ahí va a depender de cada uno de nosotros, de la experiencia que tengamos cada quien. ¿Está bien? Ahora bien, no se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten las calificaciones particulares que exige una labor determinada. Si alguien hace algo mal en el trabajo, pues debe de haber una corrección. Acuérdense que muchas veces estamos a trabajar en algo, pero no tenemos una capacitación. Eso viene todo ligado. ¿Qué pasa cuando no hay una capacitación? Pues realmente no conocemos realmente cómo funciona esa empresa. Entonces, con el tiempo vamos a ir aprendiendo. Entonces, pues no debe de haber muchas llamadas de atención, al contrario, te van a decir cómo hacerlo para hacer mejor. ¿Por qué? Porque no se te dio la capacitación. Si ya se te hubiera dado la capacitación y varios cursos y de plano sigues igual, pues entonces sí, es que le vaya bien. ¿Va? Ahora bien, es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Ya no voy a estar leyendo las reformas donde fueron cambiadas, ya nada más me voy a ir así para no entretenerme. Aquí
es que toda persona que entre a trabajar o que trabaje en algo esté capacitado y le den capacitación a las demás personas. ¿Para qué? Para que sepamos nuestras funciones dentro del trabajo. Todos tenemos derecho a esa capacitación, al adiestramiento, a tener una relación amena con todo con todos los empleados del trabajo. Por eso, si se fijan, cuando ustedes entran a trabajar, primero vamos al área de recursos humanos, que es donde nos entrevistan y todo, ya firmamos contrato y luego nos llevan al departamento al cual vamos a prestar el servicio. Y ese jefe nos va a empezar a presentar con todo el personal. ¿Para qué? Para que lo vayan conociendo. Hay que compaginar, hay que llevarse bien. Acuérdense que es la segunda casa. Si ustedes están en su casa y conviven con, ya sea a primos, hermanos, tíos, etcétera, abuelitos, etcétera. Y te despiertas y todo el día estás en el trabajo, hace cuenta que es tu familia la que está en el trabajo. Entonces, ¿qué caso tiene que ustedes lleguen y estén de genio con los mismos trabajadores porque no te cae bien, porque se habló mal de ti, que se hizo mal, y nos empezamos a pelear? Va a llegar un momento en que ya no vamos a querer ir a la empresa. ¿Por qué? Porque me caen mal a todos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que se ve en este artículo. Ya, debemos de hacer el trabajo ameno, de conocernos todos, de llevar la fiesta en paz y aceptarnos como tal, porque esa es otra bronca. Es que, sí, por decir, Deyanira es muy grosera, nada que ver, ¿eh? Pero imagínense que yo diga, no, Deyanira no me gusta porque es muy grosera, y Betsabe no me gusta porque es muy tímida. No, o sea, tengo que aceptar a las personas como son. Y yo no les voy a venir a enseñar cómo se deben de portar. Cada quien es como es. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos derechos, tenemos moral, tenemos... Cada quien es como es, o sea, y no puedes abordar a la gente a como tú eres. Bueno, fuera que hiciéramos eso, pero es muy difícil. Ahora bien, hablo mucho y digo, vamos con el artículo. Buenos días. Con el artículo tercero bis. Para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento. Esas palabras son muy importantes. Si yo le digo a usted que es hostigamiento, ¿qué me puede decir de esas palabras? Que te están fregando, ¿va? Y a veces no sé si les ha pasado, yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? A veces los jefes nada más están, perdonando la palabra, fregando para que hagas algo y luego te lo exige tanto que ya se lo da y no lo usas. Pero, cómo estuvo hostigando, ¿verdad? Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y ni lo uso, y ya estuvimos ahí en friega muchas horas. Entonces, el hostigamiento viene siendo el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. O a veces nos hablan groseramente o por decir, no es lo mismo que yo le diga a usted, Kevin, oye Kevin, préstame lo que hicimos hoy en la junta, a que llegue, oye, pásame lo que vimos en la junta ahorita. No es lo mismo, ¿va? O sea, todo es, por favor. Buenos días, jóvenes. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo. Uno como jefe hay que ser respetuoso en ese aspecto. O sea, no hay que hostigar, porque tú te puedes quejar y al jefe le ponen una sanción, ¿verdad? Es más, hasta lo pueden expulsar un tiempo del trabajo. Entonces, hay que cuidarlo. O sea, ahorita todos
Todos ustedes se pueden quejar por cualquier cosa. Esa es la ventaja. Estamos oídos. Ahora sí nos van a oír. ¿Verdad? Ahora bien, el acoso sexual. Eso es muy común ahora, hoy en día, ¿verdad? Que desgraciadamente los hombres o los jefes empiezan con las mujeres a, pues, acosarlas sexualmente y diciéndoles que les den todo y que ellas van a crecer mucho con ellos y les empiezan a dar guana guana, bonito al oído y puras mentiras. Y a veces las mujeres, desgraciadamente, se quejan por eso, porque pues se les quedan viendo muy feo los patrones o los mismos trabajadores que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ustedes no se llevan así con los trabajadores o con los patrones. Entonces, también se pueden quejar ustedes como mujeres de que los están acusando sexualmente. Es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Ahora bien, el artículo dice, para efectos de esta ley, se entenderá por autoridad conciliadora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de las entidades federativas. Ay, qué bueno que le prendieron, que se estaba haciendo calor. Federativas según corresponda. Ahora bien, la autoridad registral, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación, que ahí están los centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y el registro laboral según corresponda. La Constitución, que es lo que habla la Constitución Política de México, aquí en México, por eso van ligados, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos. El día se le va a entender con referencia al día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. El tribunal viene siendo el juez laboral que hay en cualquier empresa o cualquier área social, y el correr traslado, que eso es poner a disposición de alguna de las partes, ya sea algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo los casos previstos en esta ley. Ahora bien, el artículo 4 no se podrá impedir el trabajo en una persona en que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. O esto no quiere decir que una persona que es arquitecto obligatoriamente tenga que trabajar en construcción. Acuérdense que ciertas personas, pues arquitectos, ingenieros, doctores, cualquier persona que me digan cualquier profesión, muchas veces la estudian porque su papá o su mamá les dijo que tienes que estudiar esta carrera de teléfono, te lo estoy pidiendo yo, porque anteriormente así era. Ahorita y en la actualidad los muchachos de hoy son más rebeldes. Es que yo no quiero estudiar eso. Yo quiero estudiar. No es que no te lo voy a pagar. Yo me voy a trabajar para yo pagar lo que yo quiero estudiar. Entonces, yo conozco muchas gentes que estudiaron una carrera profesional porque así se lo pidió su papá. En este caso son ingenieros, unos primos míos, y ellos no trabajan de eso, nunca trabajaron.
tienen el título ahí guardado de ingeniero y él es el mero mero de turismo ahorita. ¿Y qué? Hizo muchísimo dinero. Nada que ver la ingeniería con el turismo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente distinto. ¿Pero qué? Ahora se está valiendo por sí solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a él. Entonces, tenemos que respetar eso. Por decir, si yo voy a pedir trabajo ahorita a Cemex y yo soy licenciado en turismo, pero yo sé que yo tengo habilidades muy fuertes en empresas, en la administración de empresas, pues ellos me van a dar la oportunidad cuando yo le diga lo que yo hacer, lo que yo sé hacer y dónde he trabajado, me van a dar esa oportunidad. Ahora bien, a lo mejor ellos buscan personal más de ingenieros, arquitectos y todo con otra experiencia, pero no quiere decir que a ti te van a necesitar, al contrario, te van a observar y te hace el kilo, te van a dar el trabajo. ¿Cuántas empresas no hay de esas? O ustedes que en lugar de estudiar turismo, bueno, están estudiando turismo y a lo mejor no trabajan en el mismo. O sea, eso es normal. O sea, no crean que siempre vamos a encontrar trabajo de lo que estudiamos, ¿verdad? Ahora bien, el número 1 dice, se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A, cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. A veces nos peleamos dentro de los trabajos y eso también es una sanción. Se supone que las dos partes que están involucradas se van suspendidas hasta que no se aclare bien cuál fue la situación. Desgraciadamente a veces no hay quien diga la verdad, porque todos podemos decir es que él empezó y es que acá empezó y entonces mientras no se manda al juez, pues decide todo y ya se toma la solución de lo que se va a hacer. Muchas veces se corre la persona o muchas veces los cambian de puesto a ambas partes para evitar ese tipo de problemas. Ahora bien, el inciso C, cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores, ya sea por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse nuevamente a sus labores. Esto es muy común. Sí se han dado cuenta que hay empresas, pongo el ejemplo de las mujeres cuando tienen la incapacidad para ser mamás que van a tener bebés. Ese puesto está libre o vacante en un cierto, casi siempre son 9 meses, ¿verdad? Porque son 4 meses antes y 4 meses después. Ah, no, son 45 días antes y 90 días, perdón. O sea, equivalente a 3 meses. Ocupan a una persona interina mientras ustedes están en esa incapacidad, ya que el trabajador regresa. Pásele. ¿Cómo está? Buenos días. También bien, gracias a Dios. Ya que el trabajador regresa, pues él llega a su trabajo, a su área donde él está. O sea, nadie se le puede cambiar de lugar hasta nuevo aviso. Al menos que lo vayan a ascender a ese trabajador, porque muchas veces es un trabajador ya de mucha confianza o que ha crecido muy rápido en la empresa y lo cambian de nivel. Esa es la única forma que pueden cambiar de puesto a un trabajador. Ahora bien, se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en lo siguiente. Inciso A, cuando declarada una huelga, en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas
en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo de lo que dispone el artículo 468. Permítanme un segundo. Este artículo se sienten ofendidos a veces los patrones porque tomamos esa batuta de irnos a la huelga. A ninguna empresa le conviene que uno se vaya a huelga. ¿Por qué? Porque los van a tener vistos, los de previsión social. Entonces, aquí lo ideal es tener una buena comunicación patrón-trabajador y llegar a los mejores acuerdos posibles, ¿verdad? El problema es que a veces los trabajadores no son oídos por los patrones y los patrones son déspotas y quieren hacer lo que ellos quieran y pues los trabajadores no estamos de acuerdo. Nos unimos y es cuando estalla la huelga. Ahora bien, el inciso B dice, cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. ¿Y han visto las líneas aéreas cuando se declaran en huelga? Que se ponen las oficinas, la bandera roja y negra, ¿va? Sí es negro y rojo, ¿verdad? Y ponen, ¿cómo se llama? En donde están protegidos, que es la CTM, casi siempre es la CTM. Ponen la huelga, ponen el letrero de CTM y nadie entra al trabajo hasta que no se arregle la situación. Pueden pasar a veces días en que esté una huelga ahí. Y ya que se resoluciona todo, entonces sí, ya bueno, todo a su normalidad, quitan huelga y ya todo bien. Pero ya los trabajadores ahí consiguieron el aumento o el trato que ellos se merecen. Pero porque hicieron una huelga de todos los trabajadores porque todos estaban en desacuerdo. Esas son las más comunes, las de las aerolíneas. ¿Perdón? Si se los van a pagar. O sea, te lo pagan porque tú te estás quejando de algo que no te están cumpliendo. Que esa es la palabra clave. Que hay muchas empresas donde les dicen que les van a ofrecer muchas cosas y viene por escrito, salud. Y desgraciadamente no lo cumplen. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a actuar. Viene escrito en el contrato. Entonces, ahí es donde ustedes pueden protestar. El problema es que si está hablado nada más y no está por escrito, no hay cómo reclamar. Porque ¿dónde dice? No es que me lo dijo hablado. Pues sí, ya acuérdense que como dice José José, las palabras se las lleva el viento. ¿Estamos de acuerdo? O si te oí, ni me acuerdo. Ahora bien, dice el artículo 5º, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal. La estipulación que establezca. Primero, trabajos para adolescentes menores de 15 años. Ese es un problema muy serio. Se supone que los menores de edad no pueden trabajar, bueno, sí pueden trabajar, pero bajo ciertas reglas. Primero, que den el consentimiento o papá y o mamá, que a veces pueden estar los papás divorciados y a lo mejor uno no está de acuerdo y el otro sí. Entonces, con que una persona autorice, el menor puede trabajar, pero deben de ser en horarios normales de día.
y no se les puede pagar la misma cantidad que un profesionista. O sea, hay niveles para pagos a menores, ¿verdad? Una jornada mayor que la permitida por esta ley, una jornada inhumana por la notoriamente excesiva, dado la índole del trabajo, a juicio del tribunal, las horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, un salario superior al mínimo. Eso también, que muchas veces los ven tan inexpertos a los muchachos que les quieren pagar menos que el mínimo. No se puede. Mínimo, deben de pagarle el mínimo o un poquitito más. Entonces ahí hay que manejarlo también. Un salario que no sea remunerador. Buenos días. Al juicio del tribunal. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios, tanto a los obreros y a los trabajadores del campo. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. Desgraciadamente, a veces los patrones, por sentirse muy hombres, les dice a los menores de edad, te espero en la cantina y ahí te voy a pagar. Pero los menores no pueden entrar a una cantina, por eso lo hacen, para hacerle largas y largas y largas. Entonces, a un trabajador se le debe pagar en forma en donde el trabajador preste su servicio. Por decir, hay empresas que a lo mejor está aquí la oficina, aquí están los dueños, aquí está todo, pero mandan a sus trabajadores fuera de la ciudad a trabajar por un periodo de tiempo. Bueno, a esa persona se le hace una transferencia o depósito, pero debe tener su quincena como debe ser en las fechas establecidas. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa, que nadie te puede retener un sueldo, nadie. O sea, si te hacen eso, luego pueden demandar.